doctor Gustavo Piñeiro. Ya le vamos a dar la bienvenida, un fuerte aplauso. Adelante, doctor. Buenas noches, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Siempre es un gusto tenerte aquí con nosotros en el Estelar Médico. Los temas son espectaculares, ¿verdad? Y aparte de la forma en la que vos das los temas es tan, no sé, te prendés tanto, ¿verdad? Siempre me dicen la gente, es espectacular el doctor Gustavo Piñeiro, traerle más seguido a tu programa, así que bienvenido una vez. Muchas gracias. Hoy tengo un tema interesante que lo sacamos de la arqueología. Sí, por eso no di todavía el título, sí, ¿verdad?, de nuestro tema, porque quiero que vos expliques mejor. Muy bien. Realmente el nombre, ¿verdad? Palincesto psicológico. Sí, suena como incesto, ¿no? Pero sí, no. Exactamente, ¿verdad? Por eso voy a dejarle al doctor que explique mejor, ¿eh? Dale, sí, vamos a estar hablando de eso, que tiene que ver con nuestra personalidad y también relacionado con nuestro éxito. Ah, buenísimo. Entonces, viste, espectacular son los temas del doctor Gustavo Piñeiro. Ahora sí, de pleno al tema, palincesto psicológico. ¿A qué se refiere? ¿De dónde viene ese término? Bueno, dentro de unos minutos te voy a mostrar incluso una imagen donde está esto reflejado, porque tiene que ver con la arqueología, te decía, incluso con la arqueología bíblica, porque los manuscritos que se escribían en la antigüedad eran muy costosos. Entonces, había que reutilizarlos. Podría caer en manos de alguien que no le interesaba lo que estaba escrito, y entonces trataba de plancharlo, de borrarlo para volver a escribir. Y eso mismo puede pasar con la mente de la persona, solo que con un poco más de dificultad, porque la mente está diseñada para grabar, no para borrar. Sería una especie de borrón y cuenta nueva, sí, pero ese borrón y cuenta nueva que cuesta muchísimo. Cuesta, y como habíamos visto en un programa anterior, las cosas negativas y malas se graban mucho más y más fácil que las buenas. Sí. Entonces, para grabar algo bueno hay que repetir por lo menos 55 veces o más para que se vuelva a grabar sobre, a veces, el pensamiento malo. Nosotros tenemos una mente prodigiosa que graba prácticamente desde que está en el vientre de la madre hasta que fallece. Así que la idea era que este cerebro fuera incluso ampliando su capacidad y su nivel de memoria. Nuestra memoria está sitiada, según creen los neurólogos, relacionadas con los lóbulos frontales, nuestra corteza cerebral específicamente. Por eso es que nuestro cerebro es más rugoso que el de cualquier otro animal. Nuestra capacidad cerebral es la mayor de toda la naturaleza. Por eso esas hendiduras que se notan en la masa encefálica, claro, sí, es para dar más capacidad dentro del mismo lugar que el cráneo, tener más capacidad. Entonces, con esas hendiduras tenemos más cantidad de neuronas. En total tenemos 100.000 millones de neuronas. Buenísimo. Y enseguida nos vas a contar entonces cómo se puede hacer de manera fácil, ¿verdad? No te voy a decir manera fácil, pero de manera exitosa este borrón y cuenta nueva. Sí. Cómo programar de forma positiva entonces el cerebro, ¿sí? Volvemos de la pausa y ya estamos listos para seguir hablando. Y ahora sí vamos a aprender mucho mejor y mucho más práctico, ¿verdad? Porque ya tenemos nuestro material y el doctor Gustavo Piñeiro ya nos explica que de manera práctica, ¿verdad? ¿Qué es el palincesto psicológico? Bueno, aquí se puede ver en la pantalla, en esta ilustración, cómo era un manuscrito y cómo después se descubrió que poniéndole, por ejemplo, tanino, porque se usaba tanino en el tiempo antiguo, y usando un proceso químico se puede descubrir que el escrito que está por aquí en la izquierda, en la derecha o izquierda de ustedes, también se puede ver que había debajo otra cosa. Entonces se lo había reescrito. Ustedes ven que la sustancia posterior es como que cubría la anterior, y la anterior tiene muchos trazos rojos típicos del tanino. Se usaba el estilo, que era un hierrito con el cual se labraba el cuero. Estamos hablando siempre de cuero en esta instancia, sí, porque papiros no se hacía esto, pero sí sobre cueros. Y me encantó la comparación que me hiciste hace rato, ¿verdad? Antes, ¿verdad? Tener uno, sí, uno de estos para manuscrito, ¿verdad? No, era equivalente a la computadora más nueva que tengas, porque era como decir, tengo plata, por eso tengo un rollo de estos. Claro. Y se guardaban en envases herméticos con una tapa de alabastro, ¿no? Y ahí
se guardaba seco para que no se deteriore, porque el cuero es un material orgánico. Claro. Entonces, para que no se deteriore, se lo guardaba ahí, celosamente. Y recordemos que en el caso del hebreo se escribía de derecha a izquierda. En el caso del griego ya sí, de izquierda a derecha. Y entonces, para leer el rollo, imagínate, si querías leer la última parte, tenías que desenrollar. Por eso que encontramos casos como el de Jesús cuando va a leer, que ya tenían abierto en un lugar. Sí. Era la lectura del día, porque tenían que tener un ayudante de un lado y otro del otro lado, que uno enrollaba y el otro desenrollaba. Y la persona leía en el medio. ¿Sí? Claro, claro. Y justamente para borrar esto era todo un proceso. Sí, sí. Esto se hizo ya posterior, usando el cuero, porque como te decía, era muy caro tener uno de estos cueros para escribir. Y entonces se borraba y se volvía a escribir, como se nota acá, un dibujo. A veces eran dibujos y a veces eran escritos. Y de paso, así se descubrieron varios manuscritos de la Biblia. Y ahora vamos a trasladar esto a la parte psicológica. Claro, porque esto tiene que ver con cómo yo puedo mejorar mi vida si pudiese borrar la vida anterior, ¿no? Y de hecho sí se puede. Cuando se odia, se actualiza el acto injurioso y el agresor se instala en el interior para volver a atacarnos. Entonces eso no es bueno. Hay personas que tienen el odio, que se va reactualizando, y eso te va teniendo el pasado ahí como un presente. El agravio es presente y se va reafirmando, incluso vas grabando eso. Claro, porque te vas recordando una y otra vez un hecho negativo. Claro. Entonces, por el contrario, el perdón no solo libera del acto específico, sino de todas las ofensas del pasado. Porque lo más importante, doctor, es sacarse al agresor de la cabeza. Porque si no, es como que todos los días me está agrediendo, está violando, me está injuriando, y encima yo, lo repito, me encuentro con alguien y digo, no sabés lo que me hizo Carlitos, tal y tal y tal cosa, y lo estoy repitiendo. Entonces lo estoy volviendo a grabar. Y doctor, bueno, estábamos con el secreto de cómo cambiar. Exactamente. Mucha gente, realmente es difícil, claro que sí, vamos a ser realistas, ¿verdad? Pero ¿cuál es el secreto para tomar ese gran paso de perdonar realmente a alguien o una situación realmente difícil, de esas que decir, nunca voy a poder olvidar o nunca voy a poder perdonar? Bueno, uno de los primeros pasos es que tomo la decisión de perdonar. A veces yo no fui el ofensor, pero voy hacia el agresor y doy ese paso, y muchas veces esa persona no podía venir a mí, no se animaba, y ahí ocurre la reconciliación. Pero es primero darse cuenta, incluso tener la decisión de decir voy a dejar atrás. Puede pasarse todo mucho tiempo la persona en el presente revolcándose en los porqués, de regresar ese cassette y tratar de entender por qué sucedió tal o cual cosa. Pero puede estar toda la vida con eso y no necesariamente vas a encontrar la solución. Por el contrario, entonces, no hay que esperar que nos devuelvan algo o esperar que nos reconozcan los méritos, no esperar que alguna vez se den cuenta de quién es usted. Siente el resentimiento, suéltelo, encienda entonces, porque a veces encendemos el televisor personal para darle el asunto, pero eso no es lo correcto, porque recordad que si no estaríamos memorizando lo malo, ¿no? Peor todavía. La vida es para vivirse hacia adelante, nunca para atrás. Sí. Porque si usted anda por la vida dejando puertas abiertas, por si acaso, nunca podrá desprenderse de eso ni vivir de hoy con satisfacción, porque el presente es lo importante, lo que una persona debe experimentar, y con el presente va a ser el futuro. Pero si se queda trancado en el pasado, que ya pasó, que es irremediable, entonces ¿cómo va a poder construir un nuevo futuro? Así que mucho depende de nosotros, de la persona. Entonces, perdonar, ir hacia adelante con éxito. Si yo me quedo trancado en el pasado y en el fracaso, claro, voy a quedarme ahí. Voy a ser una víctima, incluso, ¿sabes de quién? De mí mismo. Sí. Porque yo soy mi autoagresor. Yo soy el que me recuerdo el error. Sí. Así que, por el contrario, recuerde que nada ni nadie es indispensable. Esto lo dice Paulo Coelho, yo lo extraje de uno de sus libros. Ni una persona, ni un lugar, ni un trabajo, nada es vital para vivir. ¿Por qué? Porque cuando usted vino a este mundo, llegó sin ese adhesivo, sin esa cosa, sea lo que fuere.
ese trabajo, esa persona, ese título, esa carrera. Entonces es importante entender que hay que cerrar, clausurar, limpiar, tirar, oxigenar, desprenderse, sacudir, soltar, porque en eso pasa en una casa. Sí. Que a veces no querés soltar esa ropa que ya no usas más, o no querés soltar ese objeto, hay que hacerlo. Eso renueva a la persona. Es como entonces dar un paso hacia adelante. Hay personas que se cambian el peinado, hacen una dieta, más que una dieta, cambian su estilo de vida, claro, doctor, y entonces emprenden una nueva vida, ¿sí o no? Sí, bueno, totalmente. Entonces, para concluir, mirá este texto escrito súper antiguo de un sabio llamado Salomón, que dijo él: todo tiene su tiempo, todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tu hora, si te equivocaste, bueno, eso ya pasó. Ahora tenés la oportunidad, tu hora, de hacer la cosa nueva. Claro. De ir hacia adelante. Y esto que te estoy diciendo, doctor, es muy importante, porque mucha gente se queda en el pasado trancada. El pasado nos tiene que servir como una experiencia hacia el futuro, para algo mejor, para avanzar hacia algo mejor. Digo, en esto me equivoqué, no me voy a equivocar más. Pero no me quedo trancado con esto: ay, yo me equivoqué en esto, no voy a poder. ¿Por qué no? Sí. ¿Por qué no? Y esto lo encontramos en deportistas, como ahora últimamente pasó en las Olimpiadas. Ah, sí, fue tan... Especialmente el brasileño que dijo: voy a poner una marca que nunca alcancé. Total, ¿qué tengo que perder? En vez de quedarse con su error, dijo: voy a poner algo arriba. Y puso 6 metros 3, algo que nunca él había saltado. Por acaso, salto. Y saltó. Y el campeón mundial estaba muy tenso, muy nervioso. Y eso que él lo había superado, eso por lejos, no lo pudo superar, y la medalla de oro fue para el brasileño Da Silva. Entonces, así suceden las cosas. Sí, y me parece muy importante todo lo que dijiste, porque mucha gente está mirando en su casa, ¿verdad? Si vos no podés superar ese problema, esa situación difícil, y siempre te estás acordando de lo mismo, no vas a ningún lado, sino que se vuelve peor inclusive, te deja más nervioso y eso repercute directamente también en tu salud. Claro. El estrés baja las defensas, te podés enfermar más fácilmente, cualquier gripe, resfrío contraes más fácilmente, repercute en muchos aspectos, no solo psicológico, también físico. Claro. ¿Sí? También físico. Entonces es hora de perdonar, de olvidar, realmente podríamos decirle, hacer la prueba, ¿verdad? Sí. Perdonar, olvidar y ver cómo va a cambiar tu vida. En tiempos de mi padre, hace mucho, en el siglo pasado, él decía que el producto de Japón se consideraba como malo, hasta que Japón fue haciendo cada vez más las cosas mejor, ¿no? Y hoy decís: ay, no, es japonés. Japonés, sí. Bueno, ahora pasó con los chinos, ¿no? No, porque es chino. Y ahora cada vez el producto chino es mejor, ¿sí o no? Sí, exactamente. Bueno, ¿y por qué no puede pasar con el producto paraguayo? ¿Por qué no puede pasar con Carlos, con Clarita, con María? ¿Por qué no pueden esas personas dejar de ser las personas que dicen la gente que es y transformarse en una nueva persona? Reinventarse. ¿Por qué no? A veces aprendiendo un instrumento nuevo, aprendiendo un idioma nuevo, yendo a la universidad, no importa la edad que tenga, cambiando incluso los paradigmas religiosos, porque hay gente que dice: no, mi abuelita era así, mi mamá era así, yo también soy así. ¿Y por qué? ¿Verdad? Claro. ¿Por qué no investigar cosas nuevas y descubrir, como hicieron estas personas con los manuscritos? Empezaron a ver qué hay abajo, y había otra cosa abajo, y se encontraron que lo de abajo era más importante que lo que estaba arriba, ¿no? Claro. En este caso, descubrieron un escrito antiguo muy preciado. Hay cosas dentro tuyo que quizás nunca las experimentaste porque nunca te diste la oportunidad. Entonces, ¿por qué no hacerlo ahora? ¿Por qué no hoy decir: yo puedo a partir de ahora ser otra persona? Me encanta como siempre el doctor Gustavo nos está abriendo la mente, ¿verdad? Realmente hay una infinidad de posibilidades que cada persona puede descubrir, ¿verdad? Solamente con algo que realmente, bueno, es difícil, pero es simple. Y no hay una edad. Y olvidar. Doctor, no hay una edad. Nicodemo se fue siendo viejo, habló a Jesús porque tenía una incógnita. Sí. Y Jesús le dice: bueno, vos sabés lo que tenés que hacer, nacer de nuevo. Es como que digo: bueno, vamos a resetear tu máquina. Sí. ¿Y por qué no? ¿Verdad? ¿Por qué no comenzar otra vez? A cualquier edad es solo decidirse y decir: sí, vamos, sí se puede, más con la ayuda de Dios, por supuesto.
Consulta en el Facebook Dr. Gustavo Piñeiro y vive sanamente.